Buenos días, Martín. Buenos días, audiencia. ¿Cómo Bien, están? muy bien, Daniel, gracias por atendernos primero. Y segundo, bueno, empezar a dialogar sobre este tema, consultarle su postura con respecto a este acuerdo entre el gobierno nacional para que los colegios privados tengan ciertos topes en las cuotas. Sí, te comento, lo estuvimos charlando con las tres asociaciones de Tucumán, con SUDEC, ACIPET, FAERA, y nuestra propuesta es, ante todo, el diálogo, y el diálogo que contextualice la situación de las cuotas en Tucumán. Estamos enviando hoy también una carta a las diversas autoridades, incluida el ministro de Educación, solicitándole una reunión para esta misma semana, porque nos parece que es urgente ponernos de acuerdo. Y compartir con la audiencia, ya que me das la posibilidad, de que ese convenio que tanto se publicita también tiene una cláusula que habla de un ajuste conveniente y necesario, porque hay una obligación muy importante que es el cubrir los sueldos del personal, ¿no? Ahora, Daniel, arreglar este acuerdo previo a las paritarias, porque todavía no se sabe de cuánto van a ser los aumentos docentes, todo va a depender de ese diálogo y, por supuesto, del diálogo con ustedes, con el Ministerio de Educación. Totalmente de acuerdo, Martín, totalmente de acuerdo. Primero, es una carta, es un acta de intención, es un compromiso que toma a nivel nacional las distintas asociaciones, pero quisiera que recordemos que lo que es educación y todo lo que tiene que ver en educación es una potestad que las provincias no han delegado a la nación. Hay que ratificarlo al convenio y hay que ponerlo en el contexto de Tucumán, que eso es lo que nosotros queremos dialogarlo. Y como decías, antes de las paritarias, y hoy cuando pensaba también el tema y lo trataba de evaluar mejor, ellos proponen en la suma total un aumento que no supera el 35%. Si eso es así en las cuotas, el acumulado, tendría que ser un aumento parecido para los gremios docentes. Y mi personal diálogo con varios dirigentes de los gremios me indica que es un número mayor el que ellos van a pedir, ¿no? Claro, es decir, va a estar supeditado al cierre de las paritarias también, si se puede cumplir o no con el acuerdo. Totalmente de acuerdo, y en los números del acuerdo. Claro. Nosotros tenemos que 34%, 35%, como si fuera ese el salario de los docentes hasta julio de este año como aumento, me resulta bastante difícil de imaginar algo así, ¿viste? Y que nosotros como instituciones tengamos que cobrar de eso solamente la mitad de entrada y que después vayamos dándolo por cuotas. Noto que el acuerdo, más allá de que lo hayan firmado las cámaras de Buenos Aires, de la Nación, sí, contempla muy claramente las exigencias para la parte de los colegios y es muy genérica en parte a los beneficios que dice que podría llegar a brindar el Estado, ¿no? Muy genérica. Claro. Entonces a mí me gustaría también precisar cuáles serían los beneficios, cómo compensaríamos esas pérdidas que uno va a tener. Que a ver, no son pérdidas como si fuéramos una empresa que pierde ganancias. Para muchísimas instituciones de Tucumán, el no poder percibir lo que se debe cobrar por cuotas implica no poder cumplir o con sueldos o con AFIP. Claro. Dos cosas muy graves, ¿no? Claro. Ahora, una primera señal que ya dio el Ministerio de Economía de Nación es, se extiende durante todo este periodo la exención de pagos de aportes patronales. Es por lo menos ya un punto como para empezar a negociar. La verdad que no lo he escuchado así y no está puesto así en el convenio. Casi todo lo contrario, lo que está hablando ahí es el tema de ser muy firmes en lo que es primero cumplir con AFIP, ¿no? Claro. Habría que escucharlo y verlo. Por eso el diálogo y una mesa de diálogo cuanto antes es muy importante. Fíjate un detalle, Martín. Sí. Los colegios vamos a pagar el aumento del sueldo de marzo con lo que podamos juntar o recaudar en las cuotas de marzo. O sea, el sueldo de marzo se paga en abril, pero lo cubrimos con lo que se cobra en marzo. Si la cuota de marzo no tiene el aumento que corresponde, ya estamos comprometidos con el tema de cómo pagamos para abril. Claro. Por eso necesitamos premura en el tratamiento de esto. Claro. ¿Cómo viene, más allá de este acuerdo, ¿no, Daniel, cómo viene la situación de los colegios privados? Fueron años duros los años de pandemia, y el año pasado que se volvió a la plena presencialidad fue también un año complejo porque aumentaron muchísimo los costos.
Totalmente de acuerdo. Recordemos que como sector, concretamente aquí en provincia de Tucumán, lo que fue 2020 no hubo aumento de cuotas. Participamos de la reunión con el ministro, se entendió claramente que era un imposible trasladar esos costos y decidimos acompañar la situación que todos vivíamos, eso es indudable, era una situación totalmente impuesta desde las circunstancias, y entonces no se cobró aumento ni hubo aumento de cuotas durante 2020. Después ya 2021, que fue el regreso, hubo un tratar de acomodar un poco los costos, y lamentablemente 2022, con todo lo que nos pasa en nuestra economía, los costos se dispararon muchísimo más, en particular servicios, energía eléctrica, pero siempre los costos laborales son los más difíciles, y eso combinado con la morosidad, ¿no? Claro. Es decir, que asoma, más allá de lo que se aumente de acuerdo con el Ministerio de Educación, puede ser un año complicado de igual manera. Sí, nosotros también hemos pensado que es un año muy difícil, por eso también nos llama mucho la atención un convenio de estas características. Solicitamos, por un lado, a la comunidad que puedan entender que no es tan fácil decir, bueno, a ver, se aumenta solo esto y se le pone un tope. Los costos de los colegios, muy distintos a los costos de la producción de cualquier otro bien, no son costos que estén manejados por lo que podríamos llamar la patronal o sencillamente los dueños de los colegios. El costo laboral, que es el mayor, se define en paritarias, por fuera de nuestro control. Y los costos de servicios, bienes e insumos también están por fuera de nosotros. Al ser nosotros con estas características, al no poder tener una posibilidad de maniobra o de manejo, realmente es muy difícil cuando, por un lado, ya venimos con cuotas deprimidas. Claro. Ahora se nos pide que distribuyamos los costos para que el impacto no sea tan alto en marzo. Pero a su vez, y sí lo vamos a reconocer, el gobierno provincial el año pasado hubo un aporte, particularmente para los empleados, en la cobertura de un bono que se dio a final de año. Eso estuvo muy bueno y se agradece. Ahora bien, esta otra mirada que viene desde Nación se nos vuelve a nosotros muy complejo por las características particulares que se vive en Tucumán, ¿no? Claro. Es decir, Daniel, como para cerrar, ya se ha pedido la apertura al diálogo al Ministerio de Educación, estarían esperando una respuesta. Hoy presentamos la nota. Bien. Hoy, de última, te estamos compartiendo el anticipo de la noticia. Hoy estamos presentando la nota al ministro y a las autoridades de la Dirección de Privados. ¿Sí? Perfecto. Daniel, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. A ustedes, muchas gracias por permitirnos informar a la población de nuestra situación. Que tenga un buen día. Hablamos con Daniel Nacuse, delegado episcopal de Educación del Arzobispado de la provincia.